Sean todos bienvenidos a este su programa Mundo Cristiano y hoy Mundo Cristiano Juvenil. Mundo Cristiano es el programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana, con nuestro pastor Alvin Carrasco. Estamos contentos de poder compartir con ustedes este espacio. Y para que ustedes sepan las informaciones de nuestra congregación, queremos hacerles saber o recordar que los lunes están nuestros sacerdotes, los caballeros, de casa en casa, orando a partir de las 7 de la noche. Los martes tenemos aquí verdades bíblicas en nuestra congregación, en nuestro templo, con nuestro pastor. Miércoles, tiempo de orar, tiempo de consagración a partir de las 9 de la mañana. Y los jueves, los diferentes ministerios están dirigiendo los servicios en acción de gracias, compartiendo la palabra. Somos edificados. Sí. Sábados, a partir de las 6:30 de la tarde, los jóvenes esforzados, fuertes, dice la palabra del Señor, están también aquí con las diferentes actividades. Y domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, tenemos nuestra escuela dominical. Y luego, a partir de las 11 hasta la 1 de la tarde, culto congregacional, acción de gracias. Y este mes estamos hablando del discernimiento espiritual. Y en esta ocasión tenemos la parte 2 de la importancia del discernimiento en la vida del joven. Estuvimos presentando algunos casos que pasamos los jóvenes donde es necesario que nosotros pidamos al Señor discernimiento. Así que vamos a recordar un poco de los puntos que estuvimos tratando y luego continuar con otros escenarios donde nos encontramos como jóvenes. Vamos a recordar el punto número 1 que trabajamos en el anterior programa. No me presenté ahorita, pero ya es como que una oportunidad para hacerlo. La verdad que más que un honor para mí volver a compartir la palabra del Señor con cada uno de aquellos que nos escuchan. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia del discernimiento con respecto a la elección de una carrera. Sí. Yo ahí contaba mi testimonio, hablaba de mi experiencia personal en base a cómo ha sido todo este proceso de yo, ¿verdad?, elegir una carrera la cual... Gracias le doy al Señor que fue Él mismo quien me guió y me direccionó a ella. También mencionaba que es muy importante nosotros pedirle sabiduría, como dice la palabra, al Señor al momento de nosotros no solamente tomar una decisión, sino también para recordar a quién nosotros le servimos y por qué hacemos las cosas. Aquí tengo una reflexión. Yo escribí que elegir una carrera no debe de ser solamente una decisión basada en dinero o estatus, sino una respuesta al diseño único que Dios ha puesto en nosotros. Nuestros dones y nuestros talentos son pistas del propósito para el cual nosotros fuimos creados. Y esta última parte me encanta porque dice, cuando mi carrera se alinea con el llamado de Dios, no solo encontramos satisfacción, sino que también impactamos la vida de otros para su gloria. Y al final como que todo nuestro propósito debe de basarse en que yo obviamente estudio psicología clínica, pero esto yo lo hago para la gloria del Señor. Todo lo que yo hago, lo hago para la gloria del Señor y para que Él sea glorificado. Y a veces entendemos o creemos que el Señor no debe de estar ahí. O quizás no incluimos al Señor en esa parte, en esa área de nuestra vida, hasta nuestra área laboral. Sin embargo, entender que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria del Señor y que puedan ver a Cristo en nuestra vida, en lo que hacemos y que su nombre sea glorificado, es lo que nos mantendrá a nosotros enfocados en no desviarme, en que estoy aquí porque yo obtuve el puesto o el título, sino que el Señor me permitió, me proveyó, me ayudó, me sostuvo para yo, obviamente, terminar la carrera, pero también para hacerlo para su honra y gloria. Porque si Él no nos sostiene en medio del proceso, si Él no nos sostiene, a mí en particular, yo entiendo que quizás en algún momento yo me hubiese rendido. Pero yo entender el propósito por el cual el Señor me permitió estudiar psicología clínica, me ha dado como que las fuerzas para poder seguir adelante, que no es fácil, pero cuando entendemos al Dios que le servimos y que Él fue quien nos colocó ahí donde estamos, pues las cosas se hacen un poquito más ligeras. Y
no sé, quizás tú que me escuchas tienes esa incógnita en que qué estudio, qué no estudio, cuál será la voluntad del Señor en esta área para mi vida. Uno de los versículos que me ayudaron bastante está en Santiago y dice que le debemos de pedir sabiduría al Señor, que Él nos las da en abundancia y sin reproche. Entonces, ese fue un versículo clave en mi vida, en ese punto, y el orar constantemente para que el Señor, porque fue el mismo abriendo el camino, las oportunidades y todo lo demás. Así que si estás falta de sabiduría en este momento, pídela al Señor. Amén. Amén. También pudimos tratar el segundo tema, que fueron las relaciones interpersonales. Génesis 2:18 habla que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Obviamente esta afirmación se refiere a la relación de un hombre y una pareja y una mujer como una unión, como una sola carne. Pero podemos ver también en Salmos 133:1 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto nos deja dicho a nosotros que somos entes sociales, somos entes de comunidad, somos entes que debemos de estar juntos. Ese fue el diseño que Dios nos puso. Pero ¿qué sucede? No todas las relaciones, no todas las amistades, no todos los grupos sociales a nosotros como jóvenes nos convienen. Dice la palabra de Dios que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Nosotros como jóvenes debemos de analizar a veces cuál es nuestro entorno, dónde estamos, cuáles son las amistades que estamos construyendo, cuáles son las relaciones interpersonales que estamos construyendo, porque al fin y al cabo, si no me suma a mi propósito, si no me suma al plan divino que Dios tiene para mí, que es la santificación, que es apartarme para Él, para su propósito, para yo poder ser esa sal, para yo poder ser esa luz donde quiera que yo vaya, simple y llanamente pues me es un estorbo, me es tropiezo. Es causa de tropiezo. Y ese fue el tema que tratamos y realmente es sumamente importante, pedirle el discernimiento a Cristo de con quién sí, con quién no. Sí, así es. Y otro punto que tratamos fue el uso de las redes sociales y la tecnología. Y verdaderamente es importante que como jóvenes sepamos discernir en qué contenido estamos nosotros consumiendo y que tenemos que rechazar, saber rechazar aquellas cosas que sabemos que a la luz de la palabra a Dios no le agrada. Aunque mi compañero de trabajo lo estén viendo, aunque mi compañero de trabajo de mi grupo social estén siguiendo. Miren, hay algo que a mí me ha impactado bastante. A veces, creo que en el programa anterior comenté el tema de los algoritmos. Otros tendrán mejores conocimientos que yo sobre ese tema. Pero a veces me salen ciertos contenidos o veo en cualquier otro celular, no sé, cosas que yo sé que de personas que no agradan al Señor. Y a veces veo que algún hermano le ha dado like o sigue esa persona y yo me quedo como que, ¿cómo es posible que un joven o un hermano en la fe siga ciertas personas, ciertos artistas, ciertos personajes del medio que tú sabes que no viven una vida agradable al Señor? ¿Por qué? Porque son los que están de moda, son de los que se hablan y a veces son personajes, vamos a decir así, para poner esta palabra, inofensivos. ¿En qué sentido? Son de moda. Son graciosos. Son graciosos, exacto, pero tú sabes que su propósito no es agradar al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces nos llenamos tanto de eso que empezamos entonces como a pensar como esos. Entonces, identificar en qué momento también yo voy a hacer uso de estas redes sociales, si esto quita mi espacio con el Señor. Y el tema, por ejemplo, de la tecnología que va al área, por ejemplo, de los videojuegos, un ejemplo. Asimismo, ¿qué tanto tiempo ocupa esta parte en mí? Y nosotros saber que no podemos desaprovechar el tiempo. La palabra de Dios en Efesios nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y ahí nos habla a nosotros como hijos de Dios, en qué entonces nosotros debemos ocuparnos, en qué nosotros debemos de pasar el tiempo. Y nos habla de cantar, de compartir con nuestros hermanos. Entonces, aprendamos, discernamos en este punto, porque
en el programa anterior también decíamos, es una herramienta buena, que se le da buen uso. Bueno, nosotros aquí en el espacio que utilizamos las redes, estos programas son subidos a las diferentes redes, pero sepamos cómo y para qué también nosotros la utilizamos. Entonces, partiendo de estos 3 puntos, nos quedamos en la influencia cultural. Como jóvenes, cómo nosotros debemos de aprender a discernir que de qué cosas nosotros nos influenciamos. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces luego le dice, tienes que tener en cuenta que tienes que acudir aquí ya estoy parafraseando, acudir a las Sagradas Escrituras, que son las que te hacen sabio para salvación. Estas son las que nos hacen sabio para salvación. Y en el primer programa sobre este tema de discernimiento espiritual hablábamos que para nosotros saber cómo discernir debemos de ir a la palabra. Ahí es que vamos a poder identificar lo que es falso y lo que es verdadero. Lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios. Y Aneudi partía desde el punto de estas influencias culturales que tenemos de nuestros ancestros, de cómo van influenciando. Hablamos de la música también, que parece muy chévere todo lo que podemos aprender, el folclore, todas esas cosas, pero tiene un trasfondo que al Señor no le agrada. Que no es cristocéntrico. Que no es cristocéntrico. Y es importante que nosotros sepamos identificar, esta palabra otra vez, identificar, porque hoy día también tenemos muchas influencias culturales que no es que vienen históricos, sino que hasta van con la ropa, cómo me pongo esto, cómo me pongo lo otro, y a veces como jóvenes entramos como en esa onda a un punto que si no salgo, que si no tengo esto, no es como me voy a vestir porque quiero, ¿verdad?, encajar. Estar a la moda. Exactamente, estar a la moda. Es así. Entonces, Dayeli, sobre esto de la cultura, o sea, tener este discernimiento en cuanto a las influencias culturales. Así es. Tú sabes que tú mencionabas, o mencionábamos anteriormente el tema de la música. Y entiendo que habemos jóvenes o hay jóvenes que han sido muy suaves, o sea, sutilmente como que han dejado que este tipo de músicas que quizás son melodías que se escuchan bien, pues han dejado que lamentablemente tenga alguna influencia en su vida. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, vemos que establece que todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Entonces, al final, nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿esto edifica mi vida? ¿Qué tanto puede esto edificar? ¿Qué tanto es de crecimiento espiritual? ¿Qué tanto muestra Cristo? ¿Qué tanto muestra Cristo? O sea, al final es ¿qué tanto esto me hace crecer espiritualmente? No es que quizás yo no pueda hacer cosas o escuchar música, pero ¿qué está alimentando? O sea, ¿está alimentando tu carne o está alimentando tu espíritu? Y esa es una pregunta que, a veces yo me la hago y yo digo, Dayelis, ¿estas cosas que tú estás haciendo están alimentando tu carne o están alimentando tu espíritu? Y a veces queremos como que decir, no, o sea, eso no es nada. Sin embargo, el Señor nos reprende. O sea, a mí me ha pasado que el Señor me reprende y es que queremos sutilmente como que callar esa reprensión del Espíritu Santo, que sabemos que hay cosas que estamos haciendo que no es que están mal, pero que no nos edifican, que no le agradan al Señor. Y entender que y volver a la pregunta de que esto está alimentando mi carne o está alimentando mi espíritu. Y yo creo que lo que más debe de pesar es que debe de alimentar a nuestro espíritu, porque al final como cristianos debemos, y la palabra, Pablo habla de que nuestra mente debe de ser transformada y renovada. Entonces, partir de aquí, de que nuestra mente debe de ser transformada y renovada, entender de que todo lo que renueve mi mente espiritualmente y mi alma también, pues es lo que debe de pesar en mi vida. Sí. Y eso es bueno como jóvenes y bueno, todo el público, para decirlo así, estar informado de lo que sucede alrededor, de todas esas cosas que se van entrando, ¿verdad?, sutilmente ahí al pasito, que pueden entonces llegar a nosotros y que nosotros entonces no mostremos realmente a Cristo, como que la gente diga, oye, pero espérate, aquí hay algo raro, hay una duda, no sé, hay una duda, y eso es lo que nosotros no debemos permitir, que quede duda con respecto a esto, que nuestra cultura sea la cultura de Cristo, lo que represente a Cristo. Entonces podemos pasar al otro puntito. ¿De qué actividades participamos? Discernir en esta parte, ¿de qué actividades participo? ¿A dónde voy?
Vamos a ver, ¿a dónde voy? Así es. La palabra de Dios en Proverbios 3 nos dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, a donde sea que vayamos, debemos de reconocerlo. Mira, a veces hay lugares que nos parecen que son sanos. Sin embargo, a mí me ha pasado que anteriormente he estado en algún lugar con algunas personas y el lugar no tiene nada de malo, pero el ambiente se siente un poquito tenso. Cargado. Y cargado. La atmósfera está como cargada. Y tú sabes que hay algo que no está bien. Y me encanta porque Proverbios 4:14 dice que no entremos por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos, sino que lo dejemos y no pasemos por ella y que nos apartemos de ella. Entonces, ¿qué lugares están siendo provechosos para nuestra vida? O sea, estamos pasando más tiempo con esos amigos que quizás no es que nos vayan a hacer cosas malas, pero sin embargo no tienen al Señor. Y lamentablemente donde no está el Señor, donde una persona no tiene al Señor, no hay un camino que realmente sea ese camino que el Señor quiere para nuestra vida. Entonces preguntarnos qué lugares, qué espacios, qué conversaciones, qué contenido, o sea, ¿me está edificando realmente? Que podamos discernir. Y a veces como jóvenes nos invitan a lugares y ellos, bueno, creo que en los programas anteriores, ellos saben que nosotros somos cristianos. Exactamente. Pero ven, porque mira, es mi cumpleaños, Exactamente. un buen amigo cercano, ¿cómo va a ser que tú no vas a ir a mi cumpleaños? Mira, ellos van a estar bebiendo, pero a ti te dan otra cosa. O sea, tú te ves un juguito ahí, no hay ningún problema. Hoy día hay lugares que no son discotecas. Sí. Esa es la realidad que se vive en la juventud. O sea, no son discotecas, pero se asemejan a lo que es o sea, es un restaurante. Exacto. Pero como que se siente un ambiente, como tú decías, como que, estoy en un restaurante, voy a comer. Pero aquí hay algo como que no cuadra. Y hasta la música, o sea, es algo increíble. Tú ni siquiera puedes hablar porque la música está tan elevada, es tan alta, que tú dices, pero ven acá, o sea, yo me siento literalmente como que estuviera en una discoteca y al final es como que ahí donde nosotros tenemos que no, o sea, vamos a movernos de este lugar porque al final entender que quizás no es un lugar malo, pero a mí, como hijo del Señor, como hija del Señor, ¿en qué me beneficia? O sea, ¿qué pueden decir los demás que quizás me conozcan? O sea, cómo tú frecuentas en ese lugar, que quizás sea un lugar de comida, pero la música, el ambiente, las bebidas que hay en esos sitios, es como que no me identifican a mí como hija del Señor. Exactamente. Y necesitamos jóvenes importantes. Nosotros en este sentido discernir. Y no estamos diciendo que tal vez usted no pueda compartir con su amigo o con su amiga, pero tampoco que sea que frecuentemos, que sea como nuestro día a día. Sí. Ese grupo, estar en ciertos lugares, esos tipos de hoy día que se ven esos famosos lounge, qué sé yo, que son, vuelvo y digo, son restaurantes, son lugares así. Pero hay algo detrás. Mira, justamente cuando yo leí este tema, me gusta siempre que leo el tema buscar una cita bíblica. Y wow, la que encontré es sumamente, va con este tema. Habla de 1 Timoteo 4, sé ejemplo, o sea, de la juventud. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Esta parte me gusta mucho. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás de ti mismo y a los que te oyeren. Muchas veces nosotros por estar metidos en lugares donde simple y llanamente no es que no nos hagan perder, pero como que no nos llevan al camino de Cristo, porque muchas veces hablamos de la discoteca, que de ciertos lugares donde se bebe, pero uno puede desenfocarse hasta en el trabajo. Sí. Uno puede desenfocarse hasta las personas como yo que nos gusta ir a la cancha, que nos gusta. Si le damos demasiada prioridad a eso y nos descuidamos de la lectura, nos descuidamos de literalmente hacer las cosas, hacer o cumplir el llamado que Dios nos puso, no nos vamos a descuidar de algo tan importante que es cuidarnos a nosotros mismos de nosotros mismos. Sí. Que nosotros somos nuestro mayor peligro. Sí, de hecho, en los salmos encontramos, este salmo David decía,
escudriñame, mira a ver si en mí hay camino de perversidad, porque eso mismo, mira, eso lo de la cancha puede parecer muy bien, pero lo tienes, puede ser, ¿verdad? Tu ejemplo que va a la cancha, lo tienes como tan algo como una religiosidad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no dejemos de congregarnos, en tu caso, no dejemos de ir a la cancha, como algunos tienen por costumbre, pero llega a ser ese punto de que eso es en lo que yo estoy pensando, en llegar a la cancha, en estar ahí, y como que tenemos de aprender a reconocer cuando este tiempo debe de acabar. No, espérate, yo debo de tomar una pausa en estar asistiendo a estos lugares, o hasta mismo tú dices en el trabajo, tal vez, ¿verdad? Tú no te vas a escapar de tus compañeros, pero te puedes, en algún cierto sentido, retirarte. O sea, voy a hacer mi trabajo y hola, buenos días, todo bien, pero debemos de saber cuándo necesitamos ese tiempo de meditar. O sea, todo el tiempo debemos de estar en meditar en el Señor. Salmo 1 nos los dice, y por eso ahí reconocemos, espérate, esto se está volviendo ya como que yo quiero llegar al trabajo porque el coro del trabajo está bueno, ¿verdad? Claro, no puedo dejar de ir al trabajo, porque imagínense, pero reconocer cuando estos lugares donde yo estoy hay algo que frena, hay algo que frena. No, y que volver a Cristo una actividad diaria. Me gusta esa frase, qué chula. Porque es que realmente... Volver a Cristo una actividad diaria. Sí, porque es que realmente cuando uno se enfoca en las cosas de este mundo, literalmente pone a Cristo en último plano. Y nos suele pasar. Por lo menos a mí me ha pasado. Sí. Y es feo, porque cuando tú te miras al espejo, tú dices, ven acá, pero este no soy yo. No soy yo. Y sí. Es bien incómodo estar en ese punto. Entonces, volviendo así al tema principal, la importancia del discernimiento en la vida del joven. Dayelis, ¿qué tú le puedes dar como consejo al joven de en estos puntos que hemos tratado y tal vez muchos otros escenarios que nos encontramos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para saber discernir? Yo creo que la pregunta se responde realmente, pero es que tenemos la palabra. Siempre voy a mencionar la palabra porque esa es nuestra máxima autoridad. O sea, es nuestra herramienta para nosotros poder vivir una vida que verdaderamente glorifique al Señor y que mediante ella podamos ser renovados y santificados. La palabra, oración y ejercer esas disciplinas espirituales que yo sé que a veces como jóvenes estamos cargados, cansados y que quizás se nos hace un poquito difícil el simplemente querer llegar a casa y recostarnos y descansar de un día un poquito fuerte. Pero apartar ese tiempo para desmenuzar la palabra, para pasar tiempo con el Señor y salir renovados de su presencia, deleitarnos en Él, como dice el salmista, y entender que de la única fuente que nosotros como jóvenes podemos adquirir esa santificación, esa voluntad buena, agradable y perfecta que menciona Romanos, es a través de su palabra. Entonces, la palabra es la que nos va a ayudar a nosotros a verdaderamente vivir con discernimiento. Amén. Aneudi. No podría agregar más. La palabra. O sea, literalmente nosotros no somos capaces de saber qué nos conviene o qué no. Es literalmente la palabra que nos dice, mira, haz esto, no hagas esto, camina por aquí, deja de hacer esto, manéjate de tal manera, no digas esto, no actúes de esa manera. Es literalmente la palabra y el Espíritu Santo que pone en nosotros ese sentir de, ok, debo de hacer esto, ok, debo de dejar esto, ok, tengo que refrenar mi lengua, ok, debo de actuar, debo de ser proactivo. Es literalmente escudriñando la palabra del Señor y pasando tiempo con Él, que sabemos que nos conviene. Amén. Queremos dejarle con este verso de 1 de Juan 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Pidamos Amén. Al Señor, oremos, escudriñemos su palabra, tomemos tiempo de intimidad con el Señor. Y Él va a ordenar nuestros pasos. Deleitémonos en el Señor. Esperamos que este conversatorio haya sido de edificación para cada uno de ustedes, como lo ha sido para nosotros también. Sí es. Y continúe escuchando los programas de Mundo Cristiano. Dios les bendiga.